Está bien, gracias, está bien. Así que quiero presentarles a los organizadores del evento de hoy. Obviamente, estoy aquí primero, pero no soy el único. Demetrius Timoliakum, Ahmed y Maureen han puesto mucho esfuerzo. Esfuércese en esto y escuchará de todos ellos a lo largo de este proceso, además de muchas otras personas. Estas personas son todas expertas en modelado 3D del cuerpo humano y en lo simple en particular, y tienen mucha sabiduría para compartir sobre lo que es fácil, lo difícil y lo difícil. Cómo hacer que las cosas funcionen. La estructura del tutorial es, como dije, todo se grabará y luego estará disponible para que todos los que no pudieron estar aquí puedan aprovechar esto, por lo que estos son formatos en línea un poco. Es un desafío. No pudimos entender cómo haríamos una demostración real de un tutorial en línea en el que interactúas, por lo que será principalmente una serie de presentaciones con preguntas. Ya hay un montón de buenos recursos en la web. Ahí está el departamento de sistemas anteriores tiene una página de códigos enumerada aquí. El copago de Maya ahora ha creado una página wiki simple que recopila todo tipo de información útil y, además de las charlas, habrá diapositivas y otros enlaces disponibles después. Este tutorial en la página simple hecho simple para que puedan seguirlo ahora. El día es un tutorial de 8 horas y está dividido en dos sesiones. La sesión de la mañana en realidad es la tarde aquí en Alemania, pero la sesión de la mañana para algunos de ustedes se trata realmente de presentarte algo simple, incluida la historia. Debes dejar esto conociendo la historia de los modelos corporales en 3D. Todos los términos que tal vez sepas que escuchas. ¿Cuáles son algunas de las cosas con las que luchamos? ¿Cómo lo hicimos? Haga cosas y obtenga algunas ideas que debería tener, también recursos y cosas como conjuntos de datos y también cómo usar elementos simples en varios paquetes de gráficos. Recibimos muchas preguntas sobre esto y, además, intentaremos responder lo más posible. Recibimos preguntas frecuentes y, con suerte, suficiente tiempo para la discusión. Adaptaremos esta sesión de la mañana según sea necesario para terminar a tiempo con tiempo para preguntas y a eso le seguirá la llamada sesión de la tarde, que será a altas horas de la noche. Para muchos de nosotros y eso cuenta con expertos en el campo que darán presentaciones sobre métodos actuales de última generación que utilizan aplicaciones simples de industrias simples y simples, así que creo que es una sesión bastante emocionante si tienes. Ya tuve la oportunidad de ver algunas de ellas. Hay algunas charlas allí, como la charla de Microsoft, que es realmente espectacular y súper emocionante, así que estén atentos a la sesión de la tarde. Si tienen alguna pregunta, sigan con nosotros antes de comenzar aquí. Voy a aprender algo más. No puedo ver ninguna. No puedo ver el chat. Así que avísame si tienes preguntas. Hasta ahora no hay preguntas en el chat. Está bien, si no hay preguntas, entonces me sumergiré. Revisando el en el momento en que estamos 2 minutos antes de lo previsto, pero sospecho que probablemente esté bien. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Este es un tutorial sobre el uso del modelo de cuerpo simple y qué es, pero ¿por qué? Ahí está, ¿por qué creamos tal cosa? Y estamos motivados por el hecho de que los humanos interactúan entre sí y con el mundo a través de sus cuerpos, a través de las expresiones faciales, a través de su contacto, y nos relacionamos entre nosotros mediante gestos y expresiones que hacemos social. Nos contactamos entre nosotros a través del tacto, desde darnos la mano hasta abrazarnos y bailar, interactuamos con el mundo manipulando objetos y, por supuesto, lo hacemos a través de nuestras manos, nuestros pies y el resto de nuestro cuerpo, y cooperamos entre nosotros para resolver problemas.
Y todos estos usos complejos de nuestro cuerpo son cosas que nos gustaría que las computadoras entendieran y razonaran, y nos gustaría que los sistemas gráficos por computadora fueran capaces de generar o simular. Así que los objetivos aquí realmente son dos conjuntos de objetivos entrelazados, uno desde el lado de la visión por computadora, que se trata de entrenar a las computadoras para que nos vean y comprendan nuestros comportamientos, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestras interacciones entre nosotros y el mundo, y la otra dirección es más desde el lado gráfico. Esto incluye la realidad aumentada y virtual, y se trata de entrenar avatares para que nos imiten de alguna manera, mirándonos, viéndonos en videos, etc., para aprender a comportarse como nosotros, con la idea de que si podemos reproducir algo como el comportamiento a nivel humano, entonces lo habremos entendido en algún nivel, un computacional nivel al menos, lo cual creo que sería bastante fundamental. Pero ¿por qué es difícil? Es difícil por muchas razones que probablemente sepas, así que sabes que a menudo nos dan imágenes en 2D, por lo que perdemos el sentido del 3D, por lo que necesitamos antecedentes o algo para ayudarnos a lidiar con eso. Nosotros, el cuerpo humano está muy articulado, tiene grandes dimensiones, hay mucha autooclusión, las personas usan ropa que hace que el contraste sea bajo, etc., la forma del cuerpo de las personas varía enormemente, desde niños pequeños hasta luchadores de sumo, y las personas usan ropa compleja. Meten sus cabezas en kayaks y adoptan todo tipo de poses extrañas, por lo que el problema de comprender a los humanos y su comportamiento es rico y difícil, así que quiero guiarlos a través de un poco de la historia temprana, como donde pensaba la gente sobre este problema. Y realmente se remonta al comienzo de la fotografía misma, con el trabajo de Muybridge y Marie. Este trabajo de Marie aquí es muy profético. Fue una de las primeras fotografías y se usó para estudiar cómo se mueven los humanos y nosotros. Todavía estamos usando la fotografía para comprender cómo se mueven los movimientos humanos hoy en día, pero un psicólogo llamado Johansson tuvo una idea similar a la de Marie. Se podían ver los puntos. Tal vez en Mari puso puntos reflectantes en las personas y luego les tomó fotografías en intervalos de tiempo, y Johansson hizo esta observación de que si colocas marcadores de luz puntual en el cuerpo y luego los reproduces en movimiento, las personas realmente podrían percibir lo que estaba sucediendo y podrías reconocer cosas como caminar, correr, bailar, etc., desde tan solo 10 a 12 articulaciones ahora. Johansson dijo que terminó esta cita de su artículo con el etc., y, por supuesto, todos entendieron que eso significaba y todo lo demás, y yo en cierto modo lo entendí como que esas eran las únicas cosas en las que realmente podía pensar que funcionaban, porque hay mucho comportamiento humano. Eso es mucho más rico que el movimiento de unas pocas articulaciones, y veremos que Johansson fue brillante en muchos sentidos y este fue un trabajo inspirador, pero en cierto modo me permitió liderar el campo, creo que en la dirección equivocada durante varias décadas y, de hecho, la mayor parte del trabajo en el campo se ha centrado en la idea de Johansson de recuperar las articulaciones del cuerpo, solo unas pocas ubicaciones dispersas. Ahora no necesito criticar las publicaciones abiertas. Creo que es una de las piezas más interesantes e influyentes de software en el campo en la última década. Es ciertamente pero se necesita este mismo paradigma de saquemos las articulaciones del cuerpo, y por eso quiero preguntar si las articulaciones son suficientes. Es interesante que nos enfoquemos tanto en las articulaciones porque en realidad nunca las vemos. Bueno, con suerte, sabes que nunca ves las articulaciones de alguien, están ocultas, están dentro del cuerpo, por lo que ni siquiera son características observables, están implícitas de alguna manera, y lo que hacen
Lo que no nos permitimos hacer es razonar sobre el contacto porque las articulaciones nunca tocan el mundo, es la piel la que toca el mundo y, por lo tanto, si queremos razonar sobre el contacto entre personas y objetos, manos y tazas, personas abrazándose, realmente necesitamos razonar sobre toda la superficie del cuerpo, el exterior de la parte, y eso es lo bueno de que es la parte que realmente podemos ver, no es invisible, y esto también es importante, la forma del cuerpo para muchas otras cosas. Por ejemplo, la salud humana y de hecho, incluso cómo nos percibimos unos a otros, la forma de nuestro cuerpo juega un papel importante en eso, por lo que el argumento es que realmente queremos comprender la superficie exterior del cuerpo. Esa no es una idea nueva. Creo que el primer trabajo en este campo fue el trabajo de Ramna Bacha y Tom Binford en Stanford en 1973. Y Navajo era un estudiante de doctorado y Tom estaba interesado en modelar geometría y tenía estas técnicas llamadas cilindros generalizados y entonces tuvieron la idea de modelar, aquí es un juguete. No es un ser humano real, es una muñeca con una colección de primitivos generalizados. Estos cilindros generalizados dan forma a primitivos y los adaptan a escaneos de rango que hoy, por supuesto, simplemente tomas un Kinect o algún otro sensor de rango, pero en aquel entonces esas cosas simplemente no existe, así que primero tuvieron que diseñar y construir uno de los primeros escáneres de alcance para poder ajustar los datos. Era mucho más difícil ser estudiante de doctorado en 1973 en visión por computadora. Tengo que pensar que Umimaran y Ciara tomaron esta idea, la generalizó aún más y surgió más como un marco o una teoría de cómo uno podría representar objetos complejos como un conjunto de primitivos articulados, como los de la izquierda, que caracterizan tal vez a un ser humano y con una variación en las formas, los parámetros tal vez sean un chimpancé o un simio o algo así. Así que ese es el primer trabajo, y el primer trabajo que realmente relacionó esto con imágenes fue el trabajo realmente innovador de David Ogg en 1983, donde tomó imágenes e hizo lo que hicimos nosotros. En aquellos días en los que les pasó un detector de bordes, encontró los bordes y luego encajó su modelo en ellos y esto es lo que obtuvo, así que una secuencia monocular que Andrew Fitzgibbon logró sacar del papel se convirtió en una película, pero te muestra el primer trabajo sobre el uso de un modelo de cuerpo humano en 3D para analizar una secuencia de video y cómo se vería ese modelo de cuerpo en 3D. Bueno, se veía así. Era un montón de descripciones codificadas a mano de algunas primitivas y sus relaciones espaciales con cada una. Entre sí y cuánto podían rotar entre sí, era en gran medida un modelo hecho a mano y luego, después de este trabajo realmente innovador de usar modelos 3D para comprender imágenes, no pasó nada. Pasó una década entera y básicamente no había ni una sola artículo sobre este tema. Creo que asustó a todos, nadie pudo realmente reproducirlo. Probablemente fue demasiado difícil para la potencia informática de la época y no pasó nada literalmente durante una década, pero luego se recuperó alrededor del año 90 a principios de los 90. Todo basado en esta idea clásica de que el cuerpo se representa como un árbol cinemático, por lo que hay una raíz con cierta traslación y rotación en el sistema de coordenadas mundial o tal vez en el sistema de coordenadas de la cámara y luego, en relación con esa raíz, tenemos partes que sufren una rotación relativa aquí representada por estos tetas y luego cada parte puede tener un tipo diferente de estructura articulada en relación con su parte principal y así es como representamos un cuerpo, un conjunto de formas primitivas, un conjunto de un árbol cinemático que está posicionado en el mundo y luego se articula y luego, si conoce la cámara, puede proyectar esto en las vistas de la cámara, una o más vistas y luego combinarlas con algunas características.
Este es el enfoque clásico y luego, básicamente, después de alrededor de 94, 93, 94, las cosas volvieron a retomarse. La gente pudo replicar el trabajo de Og. Estaban sucediendo un montón de cosas buenas y luego la gente se dio cuenta de que necesitaban algo tal vez un poco más rico en cuanto a forma que solo un montón de cilindros y el primer trabajo en esto creo que fue un Pentland Oroid, donde representaron al hombre de hojalata, que curiosamente en este caso estaba bien representado por cilindros, pero aquí representaron el cuerpo con supercuádricas. Esa idea fue impulsada más allá por Dario Gabriella en su tesis doctoral, donde usó estas formas primitivas para capturar las formas de diferentes personas. Observe que hay un hombre y una mujer aquí y tienen diferentes formas corporales. Él usó un sistema de múltiples cámaras para rastrearlos y luego una de las piezas de trabajo realmente fundamentales, creo, fue el Malik normal. Trabaje con giros y mapas exponenciales y esa representación de la pose del cuerpo es una que la gente todavía usa hoy en día. Es un artículo muy bueno. Ahora hay un pedacito más de historia porque nada de esto se basa en el aprendizaje automático, pero todo esto se basa en hechos a mano. Modelos 3D. Entonces, ¿cuándo apareció el aprendizaje? Creo que fue este artículo de Bomberg-Ogden 96. Al menos es el primer artículo que conozco que intentó representar el cuerpo usando el aprendizaje automático. ¿Y qué hicieron? Todo en 2D y tenían estos contornos de personas a partir de siluetas caminando desde diferentes puntos de vista y los tomaron y los pusieron en una representación de orientación canónica y luego hicieron un análisis de componentes principales. Sí, veo que hay una pregunta. Adelante, Srikaran. Así es. ¿Quieres pedir que se active el silencio? Bueno, si quieres hacer una pregunta, solo grítala y estaré feliz de responderla bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces el problema era que los humanos en realidad no se ven así. Los modelos no coinciden con los datos y la gente está tratando de hacer coincidir estos modelos con las características de la imagen y las características de la imagen donde ya sabes, líneas onduladas y todas ellas son como cilindros y esas cosas, por lo que todo el sistema que la gente construyó era muy frágil y por eso la gente hizo antecedentes complicados y todo tipo de cosas para que funcionaran y todavía no funcionaban tan bien. Así que en mi grupo yo estaba en Brown en el momento en que estábamos pensando, bueno, lo que necesitamos es en realidad un mejor modelo de la forma del cuerpo humano. Y esto en realidad surgió en una colaboración con Intel y Orstos que estaban agrupados allí, pero antes de llegar a eso, ha habido otras personas que realmente han estado tratando de impulsar esto de diferentes maneras, diferentes representaciones del cuerpo que lo primero de Gabriella. Christian Smith Chanescu en su tesis doctoral usó algo similar y funcionó muy bien. También creo que fue la primera persona en tener un solucionador diferenciable para eso, lo cual pensé que era genial en ese momento, nadie más podía hacerlo. Y luego Terzopoulos y los impuestos han estado trabajando en esto y Flankers tenían este modelo de metaballs del cuerpo pero ninguno de ellos era realmente muy realista, estaban hechos a mano y luego ocurrió un milagro, el gran avance no llegó con cuerpos humanos pero con rostros y surgió a través de este trabajo a simple vista y mejor el famoso trabajo sobre un modelado de la forma de la cara. En realidad están aquí en dos. Comienzan donde estamos y capturaron la forma de la cara en 3D con este escáner y luego aprendieron un modelo estadístico de la forma y apariencia del cuerpo y, por lo que pude ver, 1989 fue la primera vez que se hizo un escaneo corporal en 3D de una persona, así que no fue hace tanto tiempo, honestamente.
y en el artículo fundamental de Blanson-Vetter simplemente se centraron en la cara, utilizaron el análisis de componentes principales para construir el espacio de forma de las caras y su apariencia y luego pudieron tomar una imagen y, utilizando un enfoque basado en optimización, resolver la forma de la cara, la iluminación en el escena, el albedo de la cara y sus parámetros de pose y fue realmente un trabajo bastante innovador e inspirador, así que lo natural fue cuando comencé a pensar en esto, bueno, hagámoslo para los cuerpos, por supuesto, entonces, ¿pero por qué? Duro, el cuerpo en realidad es mucho más duro que la cara y es una prueba trivial porque el cuerpo incluye la cara, así que seguro que es más duro que la cara, pero también incluye 600 músculos, 200 huesos y unas 200 articulaciones. La gente realmente discute sobre cuántas hay articulaciones en el cuerpo y esas articulaciones tienen muchos tipos diferentes, diferentes grados de libertad, además de que nos abultamos, respiramos, nos flexionamos, nos sacudimos, nuestra forma cambia a lo largo de nuestras vidas. Cambia según cuánto ejercitamos y qué comimos en el almuerzo. Y el interior del cuerpo es bastante complejo y creo que es súper fascinante intentar inferir todo lo que sucede dentro del cuerpo, pero no lo haremos, lo trataremos como demasiado difícil. Y nos vamos a centrar exclusivamente en la superficie que podemos medir para que sea factible. Una tecnología para el escaneo facial tuvo que extenderse al escaneo del cuerpo y el Cyberware fue la primera empresa en hacer esto, que yo sepa, y usando este escáner de Cyberware, el ejército de EU realizó algo llamado encuesta César. Hicieron un conjunto de datos de escaneos de aproximadamente 2000 hombres y 2000 mujeres de EU y Europa. Lo hicieron en algún momento alrededor de 1999. Se publicó en 2001 y es importante que basen la demografía, como cuáles son las edades de las personas, cuáles son las etnias de las personas, cuál es el peso de las personas. Basan todo esto en datos del censo de EU de 1990 y desde 1990, se ha vuelto mucho más étnicamente diverso, mucho más pesado, por lo que el conjunto de datos de César es representativo de una instantánea en el tiempo y ni siquiera de 99 a 2001, sino en realidad de 1990. Está bien, así que está un poco desactualizado, pero aún así proporcionó varios miles de escaneos 3D de cuerpo completo y la primera gente que se dio cuenta de esto y se dio cuenta de inmediato fue Brett Tallien, que era estudiante de doctorado con Brian Curles y Popovich en la Universidad de Washington y le hicieron escáneres César como el que ves en el arriba aquí y tomaron una malla de plantilla y registraron esta malla de plantilla en cada uno de los escaneos e hicieron lo mismo para los escaneos femeninos y los llevaron a todos a un marco de referencia común con una topología común, una malla común. Esto en realidad era bastante duro. Propusieron una solución para hacerlo, en realidad no lo hicieron para todo el conjunto de datos de la temporada, solo lo hicieron para una porción más pequeña porque realmente era un problema muy difícil en ese momento y lo que pudieron entonces lo que se hace es usar el análisis de componentes principales para construir un espacio de forma. Hubo algunos problemas con él. No tuvo en cuenta la pose y la forma y hablaremos de eso más adelante, pero luego podrían interpolar entre cuerpos, como se muestra en la parte superior aquí. Los delineados en rojo son cuerpos verdaderos del conjunto de datos de incautación y los que están en el medio están interpolados linealmente o transformados en este espacio PK. También equiparon estos modelos con un esqueleto y los animaron, pero puedes ver que hay un que realmente no es así. Funcionaron muy bien porque no modelaron nada sobre cómo los cuerpos realmente se mueven hacia la forma, pero esto fue realmente pionero ya en 2003.
El siguiente gran avance se produjo en la tesis doctoral de Drago Angelov en Stanford y esto se llamó SCATE y escaneó un grupo de personas en diferentes poses. Entonces tenía gente en lo siento, solo era una persona en diferentes poses y tenía un grupo de estudiantes de doctorado en diferentes en una sola pose y luego juntó estas dos cosas para aprender una modelo que podía deformarse, cambiar la forma del cuerpo y podía cambiar de pose y era genial. Curiosamente estaba basado en deformaciones triangulares y vamos a hablar de uno simple que se basa en vértices. Las deformaciones triangulares tienen un montón de problemas. Estaba demasiado parametrizado, no había esqueleto para esto, no había huesos y las longitudes de los huesos no eran consistentes, por lo que podías reposar el cuerpo y su forma en realidad cambiaría. Pero fue un trabajo súper inspirador y afectó todo lo que siguió. Este fue el tipo de fuente de inspiración para todos los que vinieron después y Brett Tallien, en realidad, esto se ve mal, pero Brett Tallien propuso un modelo en 2006 donde podía cambiar la forma de la persona y su pose y hubiera estaba formulado muy bien. Era un buen modelo, simplemente no tenía los datos de entrenamiento para hacerlo, era demasiado complejo para optimizarlo, no tenía los datos de entrenamiento para hacerlo, pero realmente estaba en lo correcto. Pista en 2006. Así que construimos nuestro primer modelo similar a un paisaje en 2006. Supongo, 2005-2006 y luego el primer artículo que creo que se ajusta a las imágenes es este en 2007 y lo demostramos usando un modelo de cuerpo humano en 3D, que coincide mejor con la evidencia de la imagen. En realidad obtuvimos una estimación de pose 3D más precisa, así que eso fue lo que nos entusiasmó. Pensando que tal vez estábamos en el camino correcto, hubo un gran interés en construir tales modelos y no los revisaré todos. Nils Asler de ELMPI para informática tuvo varios intentos diferentes e hizo un trabajo realmente interesante en el espacio y luego Microsoft también intentó construir uno al que llamaron Tenbo, que era un modelo basado en Tensor que no creo que esté siendo utilizado. Ya se usa, pero creo que la idea aquí era modelar correlaciones en la forma del cuerpo y la postura, pero se necesitan muchos datos de entrenamiento para hacer eso y sospecho que no tenían suficientes, así que esa es la historia y, quiero en base a eso, quiero llevarnos al presente, y el objetivo aquí es construir humanos virtuales, así que aquí hay algunos humanos virtuales basados en elementos simples. Creo que estarás de acuerdo en que parecen más realistas que lo que acabamos de ver y el objetivo aquí era realmente definir algo muy simple y no es una sorpresa que ese simple lo pronunciemos simple. Fue diseñado para ser simple, teníamos un modelo de escate antes, en realidad, teníamos un modelo de escate mejorado llamado Blendscape, era complicado. Fue difícil optimizar estas deformaciones de los triángulos. Todos los triángulos se movían de forma independiente y luego había que hacer una resolución de mínimos cuadrados para volver a unirlos. Era demasiado complicado conectar algo. No era compatible con ningún paquete de gráficos disponible. Nadie realmente quería usarlo, no iba a ninguna parte, así que volvimos a los primeros principios y dijimos, está bien, construyamos el modelo más simple que podamos que sea compatible desde cero con herramientas gráficas estándar. Esto era absolutamente imprescindible. También lo tenía. Oh, hay una pregunta de alguien que pregunta qué quieres decir con ajustes a los datos. Sí, es aquí donde se arreglaron los datos. Sí, hablaré sobre lo que eso significa. Entonces, un ejemplo de ajuste a los datos fue este, así que nosotros tenía aquí una silueta, por ejemplo, y queríamos ajustar el modelo a ella, lo que significa que deberíamos poder, en este caso, deberíamos poder diferenciar el modelo con respecto a la imagen, por lo que deberíamos poder optimizar fácilmente la silueta.
pose y forma del modelo para ajustarse a las observaciones de la imagen. Ahora los datos podrían ser escaneos 3D, podrían ser RGB, podrían ser imágenes, podrían ser ubicaciones conjuntas, podrían ser marcadores mockup 3D, pero básicamente supongo que lo que quiero decir con ajuste a los datos es debería ser diferenciable, sí, y de baja dimensión para que sea más fácil. Ups, no sé qué le está pasando a mi pantalla. Eso respondió a tu pregunta. Vale, también debería parecerse a personas reales, no tiene sentido tenerlo si no se ve. Como personas reales, debería moverse como personas reales, eso es difícil y, por eso, nos propusimos estos objetivos. Gracias, sí, de nada, pero nos faltaba algo y ese es el escáner de Cyberware y todo lo anterior. En los escáneres, tenías que quedarte quieto y tardaba unos 12 segundos en realizar un escaneo y tendías a tambalearte. Tenías que cerrar los ojos porque era un láser y luego tendías a tambalearte, por lo que durante el escaneo era difícil escanear a las personas en poses complejas y no se podía escanear a las personas en movimiento, así que cuando me uní a Max Planck busqué empresas que pudieran construir algo así y 3DM me dijo que podían construirlo y la especificación era que tenías que tener a alguien como una persona de 6 pies de altura que podía extender los brazos a los lados y por encima de la cabeza por completo y saltar y agitar los brazos en este espacio y teníamos que poder capturar el cuerpo en 3D, teníamos que poder escanearlo. 60 fotogramas por segundo, esa era la especificación y nadie tenía algo así antes y así es como se ve el dispositivo y así es como se ven los datos sin procesar, así que hay 66 cámaras. 22 cámaras en color que capturan la textura y 22 pares de cámaras estéreo. Hay un patrón moteado que se proyecta en la escena para hacer que el estéreo funcione mejor y luego se alterna con paneles LED bastante livianos y luego se ve un escaneo sin formato en el lado derecho, por lo que es un escaneo 4D, es un grupo 3D de puntos 3D capturados a 60 fotogramas por segundo, lo que nos abrió todo porque ahora podíamos tomar nuestros datos con miles de personas, digamos del conjunto de datos de César y luego capturarlos en una gran variedad de poses muy rápidamente, haciendo todo tipo de cosas y, como verá, también capturar el movimiento de los tejidos blandos. A partir de esto nuestro objetivo es realizar miles de escaneos y aprender una función M que toma algunos parámetros θ para la postura beta para la forma delta, a veces para los desplazamientos de los tejidos blandos y posiblemente aparezca aquí. Así que hablaremos de esto, nos centraremos en θ y beta durante el resto de la charla, así que modelar cuerpos. ¿Qué es un modelo de cuerpo? Entonces representamos el modelo de cuerpo como una malla triangulada en 3D. Elegir una buena malla es una lo clave es que nuestra malla está diseñada de manera que hombres y mujeres tengan la misma topología, lo que permite un buen intercambio entre ellos o, como muchas personas usan nuestros modelos de cuerpo neutrales, de género neutro, fue una elección de diseño tenerlo neutral en cuanto al género. Tenía que ser un diseño de artista y pasó por muchas iteraciones para obtener una malla que hiciera felices a los artistas porque si los artistas no estaban contentos con ella no la iban a usar y probablemente aún podría mejorarse. Si la malla está segmentada en partes y hay un árbol cinemático y las partes pueden rotar entre sí en un árbol cinemático tal como sugerí para los modelos antiguos, por lo que la malla simple tiene aproximadamente 7000 vértices. Estos son puntos en el espacio 3D representados cada uno por 3 números, por supuesto, y eso significa que un cuerpo tiene 21000 números. Está bien, eso es un cuerpo. El problema es que la mayoría de las configuraciones de 21000 números no corresponden a nada en particular. Así que todo el juego aquí es caracterizar qué configuraciones de 21000 números corresponden para las personas reales, es decir,
queremos una función que tome parámetros de pose y forma de baja dimensión y genere 21000 números que correspondan siempre a un cuerpo real, y la idea que vamos a seguir se basa en el modelo de escape simple de Angular. Esa misma idea, y esa es la idea de factorizar, así que vamos a tomar una forma de plantilla mediate y vamos a factorizar los cambios en la pose. Así que ven aquí en la parte superior, mujer cambiando de pose, pero su identidad siempre debe ser la igual que tú. Ella debería verse como la misma mujer a pesar de que su pose está cambiando. ¿Está bien? Entonces, si eso es cierto, entonces factorizamos la pose a partir de la identidad. ¿Está bien? Y luego, por supuesto, queremos que en la parte inferior aquí podamos cambiar la identidad y verás el modelo está pasando por formas de diferentes mujeres, pero la pose siempre debe ser la misma, por lo que no deberías ver el cambio de pose, y luego queremos poder componer esas dos cosas a la derecha para que la pose y la forma cambien simultáneamente, y entonces podemos representar cualquier forma del cuerpo en cualquier pose. Esta factorización es realmente clave porque simplifica el aprendizaje y la inferencia y simplifica su uso en paquetes de gráficos, así que nuevamente llamaremos datos de publicación e identidad o forma beta. Hay otros tipos de formas. También habrá una variación de forma dependiente de la pose, que está separada de la forma dependiente de la identidad ¿Por qué dices que en la tercera se conserva la identidad, pero no en las otras dos, que son fuerza y forma más fuerza, o y sin forma, supongamos? La identidad también debe preservarse, así que somos justo lo que estás viendo en la derecha. Estamos cambiando tanto la identidad como la forma simultáneamente solo para ilustrar que podemos hacer eso para que lo de la derecha nunca pueda suceder en la vida real. Gracias por cambiar de forma, gracias por la aclaración, y hay otros tipos de factores que hemos explorado. Por ejemplo, la respiración se puede superponer a esto, y la dinámica de los tejidos blandos se puede superponer a esto. Hay una diferencia clave entre el modelo de escape del patín, era un modelo multiplicativo de deformaciones y tan simple como un modelo aditivo, y hay pros y contras en cada uno de ellos, pero el modelo aditivo es particularmente simple. Ahora hay un gran problema. Así que ahora tenemos miles de escaneos y tengo una idea de que queremos aprender este modelo matemático que los captura y representa, pero los escaneos no son modelos, son solo una colección de puntos 3D desordenados, por lo que el primer paso para construir un modelo de cuerpo es tomar una plantilla de malla en rosa. Aquí alinearlo con cada uno de los escaneos S sub I, de modo que a la derecha vea un escaneo en azul, y esto es lo que llamamos a esto, lo usamos de manera confusa, lo llamamos registro, la cosa rosa o alineación, y nos referimos a lo mismo cuando decimos registro o alineación. Debería coincidir bien y muy estrechamente, y cuando lo hace ves esta superposición muy fina entre ellos. Ahora, ¿por qué es esto difícil? Resultó que, ya sabes, a veces en la ciencia las cosas menos sexys son el más difícil, y todos pensaron que este problema se resolvió en el artículo de 2003 de Brett Allen, y lo implementamos y no se generalizó, y resultó ser un problema realmente difícil y uno que nadie realmente quería publicar porque todos pensaron que ya estaba resuelto, y hay varias cosas que son difíciles aquí. En primer lugar, la resolución del escaneo corporal que estás tratando de igualar es muy diferente de la resolución de su plantilla de malla. Pueden tener diferentes características que no están presentes en la plantilla. Por ejemplo, la otra cosa es que el cuerpo tiene muchas áreas suaves. No está claro si estoy tratando de hacer coincidir entre una persona y otra. ¿Cuál es el punto exacto que corresponde en la plantilla? Vientre o en los brazos entre estas personas, ya sabes, tal vez el ombligo sea un poco obvio, pero otras partes no son tan obvias y las posturas humanas son realmente complicadas. A menudo, en los escaneos faltan datos. Se ve en muchos de los ejemplos aquí.
particularmente en los pies o si alguien está un poco fuera del volumen de escaneo y cuando su autocontacto todas las apuestas están canceladas. En realidad tenemos un documento llamado toque que trata con la alineación del autocontacto en CPR. Así que la idea que usamos para resolver esto fue algo que llamamos CORGISTR o apareció en ECB en 2012 y la idea era mirar si ya tenía un buen modelo de cuerpo. Este problema sería bastante fácil. Lo ajustaría a los datos. Usaría el cuerpo para descubrir la pose y darle forma. Sería resistente a los datos faltantes. Eso sería bastante fácil y luego podríamos simplemente refinarlo observando cómo se desvía del escaneo, pero el problema es que necesitábamos el escaneo y esta alineación para construir el modelo en el primer lugar, así que teníamos un problema del huevo y la gallina y siempre que tienes un problema del huevo y la gallina, una cosa que puedes hacer es resolver conjuntamente estas cosas. Así que resolvimos un modelo que alineaba mejor las mallas y luego resolvemos las alineaciones que producen el mejor modelo, así que no voy a entrar en detalles aquí, pero este proceso funcionó relativamente bien. Hay muchos otros pequeños detalles sobre la búsqueda en el espacio de publicaciones y el uso de un anterior, etc., pero resultó relativamente sólido. Pero aún así creo que una de las partes más difíciles de todo el problema, que probablemente esté subestimada en el campo. Está bien, en el chat veo 4 cosas, pero si las respondimos todas, está bien, no hay nuevas preguntas. Gracias. Si quieres algunos datos como este, el conjunto de datos de Faust contiene 300 escaneos reales de 10 sujetos y 30 poses diferentes con correspondencias reales entre ellos, por lo que esa es una fuente. Si quieres comenzar a jugar con algunos datos de escaneos 3D, puedes consultar a Faust. Así que tenemos una pregunta, Michael, seguro. Entonces, es una pregunta, por lo que las inicializaciones y los antecedentes serían un factor clave en la optimización. Creo que esto estaba relacionado con el registro. Sí, de hecho, puedes quedarte atascado en los óptimos locales música. Sinceramente, nuestros procesos para alinear los escaneos han cambiado mucho desde hace mucho tiempo. Aprender lo que hacemos ahora es que tenemos una interfaz de aprendizaje profundo que nos da una postura inicial aproximada y luego la refinamos para que una vez que estés en el estadio puedas hacer la optimización clásica, evitar, así que la idea es la interfaz. La red profunda lo lleva al óptimo local correcto y luego realmente puede refinarlo, nada mejor que refinarlo a través de una técnica de optimización al final para llegar, así que estos son solo algunos ejemplos de alineaciones o registros para algunos organismos particularmente desafiantes. Y César, estas son mujeres reales, esto es, ya sabes, así es como se ve la gente. Hay algunas cosas aquí que podrías considerar como artefactos. He visto los escaneos, no son artefactos, así es realmente como se ve la gente y ellos. Realmente es muy difícil de hacer con este nivel de detalle. Gracias, Michael. Así que la segunda pregunta. ¿Cuántos escaneos corporales son suficientes? Cuando sabes que tienes suficientes versus necesitas más variedad de escaneos. Sí, es una gran pregunta, así que Ameduil, ¿quién está respondiendo a esto? Pregunta o plantear la pregunta ahora mismo tendremos una charla, la última charla del tutorial. Él hablará sobre todo lo que está mal con el simple U y el entrenamiento de cómo entrenar a 2000 hombres y 2000 mujeres según el censo de 1990 no es suficiente U, y entrena con otros 10.001 para obtener una mejor representación de la forma. Hay muchas cosas a tener en cuenta aquí, y mencionará que todas las mujeres aquí usan un tipo particular de sujetador deportivo, por lo que no hay tanta diversidad en el tipo de sujetador que sucedería en el mundo real y hay todo tipo de La respuesta es
4000 no es suficiente en mi opinión para captar realmente la diversidad de la población y eso se puede ver a medida que se obtiene pesado. Te vuelves pesado de muchas maneras diferentes. La forma en que tu grasa aún va en tu cuerpo varía enormemente entre las personas, ya sea que la lleves en tus piernas, tu cintura, tus caderas, tu pecho, por lo que hay una enorme cantidad de variabilidad y variedad en la forma humana, lo que lo convierte en un problema interesante, por lo que hay dos preguntas más, Michael, para aclarar todas las preguntas. Entonces, ¿qué son las publicaciones anteriores? Entonces mencionaste las publicaciones anteriores durante tú mismo. Es una gran pregunta, así que hay algunas poses del cuerpo que son imposibles, hay algunas posturas del cuerpo que son posibles pero poco probables a menos que seas gimnasta o profesor de yoga y luego hay algunas posturas del cuerpo que son muy comunes y una postura anterior simplemente da una distribución de probabilidad sobre ese parámetro teta, el parámetro de pose del que hablaremos en toda la población y que es muy útil para muchas cosas y habrá una presentación más adelante en una publicación anterior en particular llamada Poser que se aprende de un gran conjunto de datos, así que estad atentos esa Nema Gorbani de la que hablaremos, Poser, más tarde, creo, y probablemente también aparecerá en la charla de Demetrius, y qué sucede cuando no tienes datos para un determinado tipo de cuerpo. Esto es general. El modelo generaliza. Es una gran pregunta, así que veremos si lo hago, aprendemos un modelo lineal. Los modelos lineales son particularmente buenos para generalizar, especialmente si el espacio es realmente lineal, por lo que las cosas se generalizan, pero, por supuesto, solo se puede generalizar hasta ahora si nunca lo has visto. Por ejemplo, en nuestro conjunto de datos no tenemos niños. Los niños tienen proporciones corporales muy diferentes a las de los adultos. Tienen una cabeza mucho más grande en relación con su cuerpo y las variaciones en la forma adulta no explican a los niños y su forma. Variaciones para que no se generalice a los niños. Tenemos una solución para eso en este año en el documento de Agora donde agregamos que combinamos un modelo infinito con un modelo adulto para obtener un modelo infantil aproximado. Bien, voy a ser yo. Estoy corriendo muy atrás, así que voy a saltarme, te prometo 40 escaneos, pero tal vez simplemente me salteé los escaneos 4 de porque no vamos a tener tiempo, así que voy a saltar. Arriba estará en las diapositivas. Pondré todas las diapositivas en la web, así que ahora tenemos este conjunto de entrenamiento de formas con 2000 mallas por género en correspondencia con una única malla de plantilla y un punto muy importante es que todas están normalizadas a la misma pose. Hablaré de esto más adelante. No te voy a decir ahora cómo hacerlo porque primero tienes que entender algo más, pero es fundamental que todos estén exactamente en la misma postura y no aproximadamente. Una vez que he hecho eso, en realidad puedes hacer estadísticas. Recuerda que solo tenemos un cuerpo que es solo un vector de 21000 números, por lo que podríamos hacer cosas como calcular el vector medio y eso nos da el cuerpo medio. Aquí está el hombre malo y la mujer media y a lo largo. Estados Unidos y Europa parecen algo promedio, entonces vamos a hacer estadísticas sobre el cuerpo y probablemente en tu primera clase sobre probabilidad, tal vez en la escuela secundaria o incluso antes, probablemente alguien te enseñó sobre la distribución normal, o como lo llamamos una distribución gaussiana y probablemente el primer ejemplo que te dieron fue algo como la altura humana o el peso humano y aquí hay ejemplos de altura y peso ajustados por distribuciones normales. Es una especie de modelo clásico porque los humanos crecen de manera lineal y luego hay la variación en la población tiene una especie de distribución gaussiana. No es del todo cierto porque, obviamente,
No puedes tener una altura y un peso negativo si no puedes ser infinitamente joven y alto, pero es más o menos gaussiano, vamos a aprovecharlo. De eso, lo que vamos a aprender es un modelo estadístico de forma, así que comenzaremos con esta forma corporal media. Aquí comenzaremos mirando a los hombres solo por simplicidad. Aquí todos están en la misma pose. Tenemos cada cuerpo representado como un vector de 21 dimensiones y queremos comprimirlo en un espacio de baja dimensión. Por supuesto, podríamos usar un codificador automático profundo no lineal elegante, pero no tenemos suficientes datos para hacerlo y no necesitamos para hacerlo. Alex te mostrará por qué. Así que lo más simple es simplemente vectorizar el cuerpo, así que ahora tenemos estos vectores de 21 dimensiones, tenemos n cuerpos de entrenamiento, restamos la media de cada uno de estos y como todo aquí está vivo, en un espacio euclidiano de puntos debido a que factorizamos las no linealidades de la pose del cuerpo, podríamos simplemente poner esto en una matriz y hacer un análisis de componentes principales en ella. El análisis de componentes principales encuentra los valores propios y los vectores propios de esta matriz. Los vectores propios describen las direcciones principales de variación en el espacio de forma en el espacio de los cuerpos si tomamos los vectores propios de alto orden que nos dan un subespacio lineal de baja dimensión u aquí, por lo que a menudo tomamos entre 10 y 300 de los componentes principales. Recuerde que aquí tenía 2000 hombres. Así que vamos a tomar tal vez 10 componentes principales para representar a 2000 hombres, lo cual es una compresión bastante buena, y luego la forma del cuerpo se representa mediante la media mu más una combinación lineal de estos vectores propios u, es decir, los multiplicamos por algunas de estas cosas que llamamos coeficientes lineales beta, así que en el caso de que estés usando 10 componentes, son 10 números, por lo que un cuerpo está representado por la media y 10 números y con eso podemos aproximar cualquier forma de cuerpo en el espacio y se puede generalizar. Entonces, hay una pregunta bien, entonces, ¿cómo se ve este espacio de forma? Aquí están los primeros 10 componentes principales de la forma femenina y los tomamos entre más y menos 3 desviaciones estándar de la media. Lo bueno de PK es que nos da una distribución gaussiana sobre forma del cuerpo. Puedes pensar en eso como un gaussiano previo a la forma del cuerpo y lo que deberías ver aquí es la forma de la persona que cambia. Esto captura la variación de correlación del cuerpo en la población femenina y aquí están los hombres. Ahora lo que debes notar es que la pose no debería cambiar solo la forma, así que esto es pura variación de forma ahora. Por supuesto, hay ambigüedad allí. Si alguien tiene una corazonada, por ejemplo, es una cuestión de postura o es la forma de su cuerpo, y es un poco ambiguo, no lo es, no lo es. En realidad está correctamente definido, pero aquí esto debería parecerte una variación pura de la forma y, sin variación de pose, lo cual es bastante cierto. Ese es el caso. Si está bien factorizado una vez que tienes tal cosa, entonces podríamos simplemente hacer cálculos corporales simples. Tomas el cuerpo promedio y tomas una cantidad multiplicada por el primer componente principal más una cantidad multiplicada por el segundo más una cantidad multiplicada por el tercero y luego obtienes un nuevo cuerpo. Eso es simple. Es un espacio de forma simple y si no hay postura involucrada, eso es todo. Hay que hacerlo, es realmente simple un lineal o un matemático, está bien y este espacio PK captura estos son los primeros 30 componentes principales que capturan como 98,5% de la varianza o algo así. La gente normalmente usa 10 que ponemos a disposición, ponga a disposición 300 y nadie necesita más de 300. Realmente captura todas las variantes de manera efectiva en los datos usando 300 componentes. Entonces,
cómo se ven si proyecta las muestras reales de hombres y mujeres. Aquí están las primeras 3 dimensiones del espacio PK en el que mira, forman manchas que son como manchas gaussianas 3D, y esto es bastante bueno si miras. Si tomas a hombres y mujeres por separado, obviamente los juntas de diferentes maneras porque tienen diferentes alturas y diferentes pesos, etc. Pero esto es solo una pista de que PKSPK es en realidad un modelo bastante bueno de la forma del cuerpo, así que no debería usar algo más elegante. Mi respuesta es no. PK es realmente bueno para esto, ya sabes. Si dices simple con 10 componentes, simplemente no funciona. Capture suficientes detalles y tengo un modelo no lineal elegante. Bueno, ya sabe qué tan grande es su espacio latente o cuántos parámetros hay en su modelo. Quiero decir, puede agregar otro componente a simple y obtendrá más. Es muy compacto, es muy difícil de superar cuando algo está realmente bien representado por una distribución gaussiana. Es muy difícil de superar APK porque puede funcionar con muy pocos datos. Ese es mi discurso para decirles que los modelos antiguos a veces son los modelos correctos. Así que pasemos a pose que tenemos para el modelo simple original utilizamos 1800 escaneos registrados de 60 personas diferentes, así es como se ven y ahora tengo que contarles un poco sobre los modelos corporales. Hay una pregunta antes de continuar. Sí, entonces hay pero. ¿Alguien necesita silenciar? Creo que puedo silenciarlo. Sí, entonces, la primera es porque no hay muchos conjuntos de datos más grandes que el conjunto de datos de César y la segunda es una pregunta sobre, es muy difícil imponer exactamente la misma pose del cuerpo en práctica correctamente. ¿Haces algún preprocesamiento como pequeñas deformaciones no rígidas? Sí, son preguntas geniales. Ambas preguntas son geniales, así que la primera pregunta es que hay conjuntos de datos más grandes, son comerciales, la gente hace grandes estudios de tallas, ya sabes, en la ropa. Industria, ellos hacen esto, su funcionamiento es muy costoso, tienes que configurar un escáner, tienes que reclutar personas, tienes que atraerlos, tienes que obtener su consentimiento, tienes que entrar y se desnudan. Y ponen cosas que la gente realmente no quiere hacer, no es trivial y consume mucho tiempo y es costoso. Por eso no hay muchos conjuntos de datos de este tipo, aparte de los conjuntos de datos que nosotros poner a disposición archivos como iFausto dinámico u con escaneos 3D y capa y muchos otros. Pero hablaremos de conjuntos de datos más adelante. Conozco muy pocos conjuntos de datos públicos que tienes que comprarlos, César. Tienes que comprarlos además de usa tú tengo que comprar un sí y luego sí la segunda pregunta sabes que lo olvidé era una buena pregunta se trata de una pose así que es muy difícil acertar si muy buen punto ya lo haré, lo prometo, espera pensé que tenemos una técnica para factorizar la pose pero no puedo enseñártela todavía hasta que haga algo más primero. Todavía tengo que presentar el modelo de cuerpo simple, para las personas que llevan la cuenta del tiempo. Probablemente corte una sección sobre conjuntos de datos porque ya está en la web como un video y podría verlo porque no se iba a presentar en vivo, así que voy a correr hasta aquí y puedo ver eso, lo cual está bien. Muy bien, tengo que explicarte el aspecto estándar si no lo sabes porque es el núcleo de todo, así que esto es lo que se usa en la mayoría de las animaciones de personajes, por lo que nos dan una plantilla de malla con una cierta cantidad de vértices UN tenemos ubicaciones de juntas JU entonces tenemos K de esas uniones U nos dan algunos pesos de combinación que es una matriz del tamaño, el número de vértices multiplicado por el número de uniones,
se ilustra aquí en forma codificada por colores y hablaremos de eso en un segundo. Y luego tenemos la pose representada por teta y con cauniones tenemos rotaciones teta. Bueno, son 3 números para cada articulación. Entonces lo que hace una función de deslizamiento es tomar las plantillas, la plantilla, las uniones, los pesos de mezcla y los parámetros de pose y produce vértices. Está bien, el más común y básicamente el más simple es la mezcla lineal delgada, lo verás en todas partes. Es donde los vértices en la malla planteada final se determinan como una combinación lineal de transformaciones U de potencialmente todas las articulaciones del cuerpo, pero controladas por los pesos combinados W que hay aquí, por lo que K está indexado sobre las articulaciones y está indexado sobre los vértices, por lo que esto generalmente significa que un vértice cerca de una articulación dice que el codo estará influenciado por ambos, el antebrazo y la parte superior del brazo, por ejemplo, están en su ubicación final. Ahora la combinación lineal de piel es realmente simple, pero tiene algunos problemas bien conocidos, por lo que no conserva el volumen, por lo que tiende a colapsar como en el lado izquierdo y en el cierto, si rotas las cosas, a veces suceden cosas malas y se llama efecto de envoltorio de caramelo, por lo que tiene un montón de problemas, y lo que hace la gente en la industria en Hollywood o algo así, toman un cuerpo como el de la izquierda. Lo plantean usando una mezcla de piel lineal y ves todo tipo de artefactos en los codos y las caderas y esas cosas. Entonces un artista entra y esculpe un desplazamiento 3D a la malla original, así que lo hacen de manera que cuando posas esa malla, se parece a la cosa de la derecha que se ve bien, así que vayamos de un lado a otro entre ese cuerpo tan original, cuerpo deformado, cuando deformas el cuerpo en la postura de descanso y luego lo posas, se ve bien. Si no lo haces, se ve malo, está bien. Y esto es lo que hacen los artistas y pasan mucho tiempo haciendo esto, así que nuestra idea era automatizar, aprendamos esos desplazamientos, está bien, por lo que el desollado estándar requiere la función de desollado combinado con uniones de plantilla, mezcla de pesos primero, pose y da vértices. El modelo simple es este. Es una función M que toma una forma opuesta teta y beta, necesita la función de combinación de piel W, pero en lugar de tomar una plantilla, una malla de plantilla fija, toma una malla de plantilla que es una función de la forma del cuerpo y la pose. Está bien. Va a ser crítico y las articulaciones van a ser una función de la forma del cuerpo y luego, algunos pesos combinados y la postura, por supuesto, correcta, así que esa es la diferencia entre el desollado estándar y el simple, es solo que la malla de la plantilla y las articulaciones va a ser una función de algunos parámetros, la forma del cuerpo y la pose, está bien. Así que aquí hay una plantilla de malla con pesos de mezcla aprendidos y puntos blancos correspondientes a las articulaciones en esta pose de descanso, la pose en T cuando agregamos formas de mezcla. Estos son nuestros componentes principales que usted vimos antes que la forma del cuerpo cambia y notamos que las articulaciones cambian con la forma del cuerpo. Esto es crítico, por lo que tenemos que aprender una función que relaciona las articulaciones con la forma del cuerpo para que podamos cambiar la forma y luego se nos da una pose como la de la imagen. Bien, vamos a aprender correctivos de pose para que veas las formas posteriores a la combinación. Si miras con atención, verás esto más adelante. Además, la forma del cuerpo cambia a medida que el modelo se repone y vamos a aprender esa función como una función de la pose del cuerpo. Está bien, así que centrémonos en la pose por un momento, olvidemos la forma del cuerpo. Tenemos esta función de combinación de piel lineal y tenemos una malla de plantilla que es una función de la pose teta ahora que iba a ser un aditivo de todo.
en simple va a ser aditivo, así que vamos a tomar la malla de plantilla de que teníamos antes, digamos el hombre promedio, y voy a agregar alguna función de teta a eso, está bien, entonces, ¿cuál debería ser? Quiero mantener todo lineal para mantenerlo simple, por lo que será una combinación lineal de algunas formas combinadas posadas. Estos serán simplemente un vector de 21000 números nuevamente, está bien, y algunas personas podrían llamarlos correctivos de pose, todo bien, y así va. Para ser una combinación lineal de estos correctivos de postura y necesitamos alguna función de las posturas que las combinen y la gente ha probado varias cosas. Hay funciones de base radial, todo tipo de cosas. La cosa más simple que puedas imaginar haciendo tal como argumento sería simplemente tomar f de teta como teta en sí. Así que indexo eso por teta y tomo la rotación y la multiplico por p, lo cual tengo que aprender y eso no funcionaría. Resulta que le mostraré por qué hacer que los correctivos sean una función lineal de los ángulos de las articulaciones no funciona. Así que lo que hicimos en su lugar y esto fue una cosa clave que simplificó no funcionó hasta que hicimos esto en lugar de hacer el pose correcta como una función de teta los elementos de teta lo hicimos una función de los elementos de las matrices de rotación de partes. Ahora he avanzado un poco aquí pero cada parte estará representada por un u en el espacio de pose por una matriz de rotación que tiene 9 dimensiones y así entonces así es como en simple terminas con 207 formas combinadas tienes 9 veces el número de uniones que usa 20 no sé, obtengo 27207 pero lo que sea y que esto hace que las formas de fusión sean no lineales en los parámetros de pose teta y si les mostraré cómo se ve. Aquí a la izquierda hay un modelo posado después de aplicar las formas de fusión y lo que ven a la derecha son las se están realizando correctivos de postura y lo que están haciendo es que están haciendo dos cosas. Una es que están corrigiendo errores de mezcla lineal delgada porque la mezcla lineal de piel es solo una aproximación y bastante mala, pero se ve eso en los codos en particular. Pero la otra cosa que está sucediendo aquí es que el cuerpo de esta mujer en realidad se deforma a medida que se mueve y eso es algo natural y los correctivos de postura también aprenden esas deformaciones naturales, por lo que estas posturas combinan formas que tienen una especie de doble propósito. Una comparación de simple a la derecha con tomar esa función f de teta y simplemente usar teta a la izquierda y obtienes un colapso de volumen a medida que el cuello gira. No funciona correctamente y hay otras soluciones para esto, pero funcionó para nosotros. Así que una pregunta entonces, así que aparece, así que sí, adelante, hay una distribución previa sobre teta para cada articulación. Es una buena pregunta. Hemos tenido muchas distribuciones previas música desde límites de ángulo de articulación hasta una distribución previa aprendida usando mezclas de gaussianos que no fueron muy buenas o un solo gaussiano que es aún peor, pero estén atentos a poser porque aprende un buen usando un aprendizaje profundo, aprende un buen post-incendio, hay otros. Hay un buen documento sobre la normalización de flujos para al aprender esto del grupo de Smith-Zenescu. Puedes aprender publicaciones anteriores de muchas maneras hoy en día que son realmente bastante agradables y, por lo general, no quieres simplemente modelar una por articulación, te gustaría modelar una pose correlacionada en todo el cuerpo. Una pregunta común que se hace varias veces es ¿cuál es la intuición detrás del uso de matrices de rotación? ¿Existe alguna intuición para la corrección posterior y por qué los ángulos de las articulaciones funcionaron sin procesar? Sí, es una buena pregunta, así que hay un problema con la articulación. Los ángulos van de números negativos a números positivos, solo como un pequeño problema técnico, y esa es una de las cosas que puede causar un colapso, como aquí donde el cuello depende de cómo los configures, resulta que los elementos de la rotación
Las matrices no son absolutamente críticas porque Ahmed está usando cuaterniones unitarios y eso funciona igual de bien. Un comentario. ¿Quieres comentar más? Sí, así que también me gustan los ángulos de las articulaciones, así que, si vas más allá de 2pi, simplemente siga girando la articulación con los ángulos de las articulaciones de la fila. Esta es solo una nueva área en el espacio, con las matrices de rotación debajo. Todavía se está mapeando porque son cosenos y la ciencia es cíclica, por lo que tiene propiedades más deseables. Sí, cualquier comentario sobre los cuaterniones o lo guardas para más adelante. Los cuaterniones, hablaré de ello más adelante sobre las estrellas, así que, aparte del hecho de que es una representación más compacta en comparación con las matrices de rotación, en lugar de que cada vértice sea retrocedió desde 9u desde 207 números u, de lo que hablaste, el cuaternión es simplemente mucho más compacto y generalizado, mejor. En realidad fue una sugerencia de uno de los revisores del artículo simple original de usar cuaterniones en su lugar y haría lo mismo. Gracias, los revisores a veces son muy útiles. Está bien, deberíamos comprobarlo en el reloj, así que ahora tengamos este espacio de forma. Quiero decir, ahora tenemos la pose representada, así que ahora tenemos algo que agrega correctivos para la pose de una sola forma. Agregue, solo vamos a agregar en nuestra combinación de formas para la forma del cuerpo. Estos son los componentes principales controlados por el pequeño conjunto de parámetros beta y aquí puede ver que es completamente aditivo. Es una plantilla más la forma, correctivos y los correctivos de postura y la forma. La contribución aquí es solo una combinación lineal de los llamé antes, pero aquí se llaman S, que son los vectores propios del espacio formado. Está bien, y luego, para las uniones, necesitamos obtener estas uniones de alguna manera y aprendemos un regresor conjunto, que es una matriz dispersa que mira los vértices en el cuerpo y estima las ubicaciones de las uniones como una combinación lineal de este escaso número de vértices resaltados aquí. Puedes mirar las rodillas. Puedes ver un montón de vértices siendo solía hacer eso, entonces el modelo final se ve así expandido para un solo vértice. Agrega algo de desplazamiento para la forma, agrega algo de desplazamiento para la pose, que es una función de la pose. Haces una mezcla lineal y obtienes un vértice y debido a que todo esto está construido sobre una máscara de mezcla lineal, es compatible con paquetes de gráficos y lo bueno aquí es que todo se entrenará a partir de datos, lo que lo hace preciso, por lo que el modelo tiene un montón de parámetros, la malla de la plantilla. Le dije la topología, la malla de la plantilla está diseñada por un artista, pero la forma de la malla de la plantilla se aprende la combinación de formas, la matriz de formas se aprende con PK, la matriz de formas de combinación de poses se aprende ajustándola a los datos, la matriz de peso de combinación se aprende y se aprende la matriz de regresor conjunto, por lo que todas estas cosas se aprenderán minimizando el error de reconstrucción de la superficie euclidiana dado este conjunto de entrenamiento de posturas corporales que tenemos, por lo que es necesario realizar una gran cantidad de regularizaciones para que esto funcione. Las formas de combinación de poses, los pesos de combinación y las articulaciones se entrenan usando este conjunto de datos de pose 1800. Las formas de combinación de poses se regularizan hacia cero para que no se vuelvan locas y las vuelvan un poco escasas. El regresor de articulaciones se regulariza para predecir las articulaciones cercanas, los límites entre las partes y se regularizan para que sean escasos y las formas de combinación se regularizan hacia un conjunto inicial de diseño de artista u pesos de mezcla. Lo siento, los pesos de mezcla se regularizan hacia pesos de mezcla de diseño de artista y muy pocas personas lo han hecho con éxito.
Un par de ellos están en la llamada AMED es uno de ellos y en realidad es un proceso complicado, no es lo más fácil de hacer, pero lo final se ve así, porque todo se aprende a minimizar el error superficial. Entre lo simple y los escaneos termina viéndose bastante bien. Aquí están las diferentes formas del cuerpo haciendo el mismo movimiento y deberían verse bastante naturales. Está bien, eso es simple. Ahora que sabes que volveré a la pregunta de antes, ¿qué pasa con la variación de pose? Entonces estas tres mujeres están todas paradas en una pose, pero se puede ver que su postura es realmente bastante diferente y hay mucha variación en la pose y en muchos de los primeros modelos se ve esto si miras en los componentes principales y no has descartado la postura. Algunos de los primeros componentes principales serán que sabes que los brazos se mueven hacia adentro y hacia afuera, así que no quieres que la forma en que posamos normalice lo siguiente. Es un proceso de dos pasos. Antes de saber la forma del cuerpo, tenemos estas medidas registradas. Esas son las V. Aquí lo que hacemos es tomar una malla de plantilla genérica y optimizamos la pose de esa malla de modo que minimice la diferencia entre los bordes de la malla que estamos optimizando y el registro, y esta es una especie de forma de cuerpo neutral. Trata de conseguir la postura correcta. Realmente estás tratando de conseguir los ángulos de todo correctamente, por lo que obtiene la postura e ignora el cuerpo. Una vez que tengo la pose de esa malla registrada en particular como cada una de estas mujeres, mantenemos esa pose fija y luego optimizamos para la plantilla que minimiza la diferencia al cuadrado entre los vértices del registro, y la razón por la que no lo dije esto de antes es porque en realidad depende de tener un modelo, porque aquí tenemos las deformaciones dependientes de la pose P, que son una función del opuesto al cuerpo, y el regresor conjunto J, que es una función de la forma del cuerpo, por lo que obviamente necesitas este no opuesto, necesitas quitarlo para aprender el modelo en primer lugar y necesitas el modelo para quitarlo, por lo que volvemos al problema del huevo y la gallina que mencioné antes, así que quieres iterar este proceso o intentar optimizarlo de manera conjunta. Probablemente sea un poco denso, me disculpo por eso, pero espero que responda a la pregunta sobre la normalización de la pose. Es un paso absolutamente crítico. Está bien, voy a omitir el tejido blando solo por el bien de un tiempo, porque tengo 6 minutos antes de que realmente tengamos que pasar a la siguiente parada. Tan simple que ha sido bastante popular, por lo que somos ampliamente utilizados en la industria académica, pero no es suficiente que interactuemos con el mundo y entre nosotros a través de nuestras manos y nuestras caras. Entonces construimos un modelo H simple para manos y luego X simple para manos, y cara X significa expresivo, y si quieres llamarlo simplex, eso también está bien, simplex o simplex. Ambos funcionan para hacer esto. Los escaneos de los que hemos hablado hasta ahora no teníamos rostros detallados en la mano, por lo que capturamos por separado escaneos faciales de alta calidad. Usamos los escaneos de cabeza 3800 de Caesar para obtener una amplia variedad de formas de cabeza. Capturamos un montón de nuestros propios escaneos 3D y 4D de cabezas haciendo expresiones extremas. Use algún otro, usamos un total de 33.000 escaneos en total y luego hacemos exactamente lo que dije de manera simple y aprendemos un espacio de forma. Factorizamos la pose de la misma manera que aprendemos un espacio de forma, aprendemos una pose, deformaciones dependientes, ver buenas rotaciones del cuello, rotaciones de la mandíbula, etc. Y luego también factorizamos la expresión y aprendemos un subespacio lineal, nuevamente lineal, para la variación de la expresión. También hemos explorado todo tipo de modelos no lineales. Por ejemplo, nuestro trabajo de coma usa convoluciones de malla para hacer esto de una manera no lineal,
pero no es compatible con los paquetes de gráficos estándar, así que este es el modelo de llama lineal que se puede usar junto con Simplex o de forma independiente como modelo principal. Está bien, voy a saltarme esto. Hicimos lo mismo para las manos, escaneamos 2018 manos, manos izquierda y derecha de 31 sujetos que interactuaban con objetos y usando un protocolo bien establecido, los registramos a todos nuevamente, los alineamos y luego los pusimos en una pose canónica y resolvimos los componentes principales cada vez. El color de fondo cambia, estás viendo un componente principal diferente y luego resuelves las formas de fusión nuevamente, luego puedes regularizarlas para que sean locales, así que esto solo ilustra la influencia de diferentes formas de fusión en la pose de la mano, así con esas dos cosas. No voy a entrar en grandes detalles aquí sobre cómo lo juntamos todo. Se nos ocurrió Simplex, que es expresivo y verás más sobre eso en Sabes lo que dice Demetrius. Tiene más parámetros, por supuesto, que simple porque, tiene los parámetros de expresión para la cara, la mandíbula y los parámetros de la mano. Tenemos espacios de baja dimensión para la postura de la mano y las expresiones faciales y debido a que hay un espacio corporal unificado, uno tiende a usar más de 10 componentes principales que la gente usa de manera simple porque hay más detalles en la cara y necesitas más componentes principales para representar el cuerpo y la cara juntos. Está bien, esa es una imagen relámpago de X simple. Así que hay toda una familia de modelos, simple H simple con las manos, X simple con las manos y la cara, tenemos masculino. Versiones de cada uno de estos versos femeninos de cada uno de estos y uno de género neutro que es útil para muchas aplicaciones de visión por computadora. También tenemos un modelo de hoyuelos que me salté hoy por falta de tiempo y que se muestra en la parte superior derecha, que es un modelo de tejido blando, que captura la variación del tejido blando de manera bastante realista que se distribuye con la simple liberación regular de tenemos sonrisa que es un modelo infinito que se muestra en el medio que es muy lindo me encanta y luego tenemos a nosotros y pequeño que es un modelo animal que es un basado en simple también tiene un espacio pk y un pose correctivos y todas esas cosas en realidad lineal mezcla delgada no creo que haya fiscales. No puedo, no lo creo, hay un montón de otras cosas por ahí ahora siguiendo con esto, Ahmed, hablaremos de Star más tarde, que soluciona un montón de problemas con simple. Google tiene un modelo llamado GOM que es muy similar en diseño a simple, pero reemplaza muchos de estos bits lineales con bits no lineales, y puede consultarlos. Recibo muchas preguntas sobre licencias. Están disponibles para fines de investigación. Todos estos modelos para uso comercial requieren una licencia y es fácil obtenerla en Mescapade.com. Muchas compañías tienen licencia. Yo no sé cuántos ahora, pero muchos. Entonces es fácil de hacer. Es un poco confuso para la gente. Hay dos modelos de dos licencias por ahí. Hay algo llamado modelo simple. Esto es necesario para crear cuerpos. Esto incluye el espacio de forma, es decir, estas betas, etc. Estás haciendo algo comercial, necesitas esto y estás creando cuerpos, necesitas la licencia de modelo simple una vez que hayas creado esos cuerpos y el espacio de forma desaparezca. Solo tienes una plantilla fija, luego las posturas correctivas y todo está cubierto por el licencia de cuerpo simple que le permite distribuir libremente mallas creadas y poses que cualquiera puede usar y animar. Pensamos en esto como un para cuerpos, de la misma manera, puede tener un producto de Adobe para crear su archivo una vez que lo haya creado. Su archivo se lo puede dar a cualquiera y ellos no pueden hacer lo que quieran con él. No requiere una licencia para usar el archivo en sí. Si eso no está claro, podríamos hablar de ello más adelante en la discusión.
así que finalmente, necesito contarte cómo se anima simple humu. A menudo la gente usa la captura de movimiento para obtener un esqueleto y luego intentan animar a partir del esqueleto. Esto no funciona muy bien. Así que una pieza clave de tecnología que encontrarás lo que oímos más adelante es MOS, en el que ajustamos de manera simple directamente a los marcadores de mockup. En este caso, solo hay como 40 marcadores de mockup, por lo que son muy escasos, pero simple proporciona una información previa muy sólida sobre cuál podría ser la forma del cuerpo, por lo que lo ajustamos directamente a los datos del marcador y obtenemos animaciones muy bonitas, reales y muy realistas. Usamos esto para crear el conjunto de datos acumulados, que son aproximadamente 45 horas de datos mockup que unifican muchos de los conjuntos de datos mockup en el formato estándar y simple que la gente encuentra bastante útil, incluyéndonos a nosotros mismos. Así que ahora solo algunos avances para Kprumu. Esta idea de representar el cuerpo por su superficie, realmente impulsamos esto en un proyecto llamado Mojo, que trata de predecir los movimientos humanos a partir de movimientos pasados y se enfoca en estimar un conjunto inteligente de marcadores y proyectarlos en el espacio de cuerpos válidos. Funciona bastante bien. Por supuesto, hay muchos otros avatares en el mundo hoy en día. El nuevo más emocionante es el trabajo de metahumanos, pero todos ellos carecen de un ser humano realista dar forma al espacio como lo ha hecho simple, y eso hace que sea problemático crear muchas personas con variaciones realistas en la forma del cuerpo. Pero creo que verás algunos trabajos interesantes sobre cómo juntar este tipo de cosas y luego hacia dónde se dirige el campo. Hay mucho interés en alejarse de las mallas en la comunidad de visión por computadora hacia representaciones latentes de ocupación o funciones de distancia de señal, etc., para alejarse de esta factorización explícita y tal vez aprender automáticamente a desenredar. Es posible que necesite más datos para hacerlo y aprender la forma 3D de 2D, porque es igual de hemos hablado de una cantidad muy limitada de datos de escaneo en el mundo, así que si pudieras aprender de los datos 2D sería genial, y también alejarte de los gráficos y mallas clásicos hacia alguna forma de renderizado neuronal, así que hablaremos más adelante sobre esto, así que no voy a entrar en detalles. Pero aquí hay un ejemplo de renderizado neuronal combinado con movimientos simples para crear relativamente realistas de personas que hacen algo que nunca hicieron. Renderizado neuronal simple y luego algunos artículos más en que vale la pena pagar. La atención al scanimate y la escala representan cuerpos vestidos. Ambos explotan lo simple y la pose de estos modelos se basa en lo simple. Es muy común en el campo en este momento usar lo simple como columna vertebral para el modelado de superficies implícito y también el salto de papel. Es básicamente una versión implícita de simple basada en la ocupación. Funciona muy bien y se puede extender a otras cosas, y luego un artículo de algunas personas que trabajan con Gerard Ponsmoy, que me pareció bastante simplista, que está construyendo algo de ropa implícita además de simple, así que hay muchos más documentos y no voy a revisarlos. Todo esto estará en la web e incluirá muchos consejos sobre recursos, etc., así que omitiendo la parte del video, la parte del conjunto de datos de la presentación, ahora estamos con solo 3 minutos de retraso, lo cual no es terrible. ¿Cómo tenemos alguna pregunta? Deberíamos haber cubierto algunas en el chat, pero sí, adelante. Así que hubo una pregunta. Sí, a través de la variación de pose, ¿existe alguna conservación de la ubicación absoluta de los vértices de la malla? Por ejemplo, si un vértice de la malla, si los vértices de la malla estuvieran asociados por un ser humano con un hombro en dos poses diferentes, al trasladarse de nuevo a la plantilla, se engrana con ambos los conjuntos de vértices sean iguales.
Sí, eso es crítico, es la suposición fundamental que permite que todo esto funcione, que los cuerpos están en correspondencia. Por eso trabajamos tan duro en la parte de registro, para que un punto en la punta de la nariz es el mismo vértice en todas las personas y lo mismo para el hombro. Por supuesto, es un poco ambiguo exactamente dónde están las cosas en el hombro, así que en algunos de nuestros trabajos usamos patrones de textura en el cuerpo. Tuve que omitir eso por falta de tiempo, pero cuando podemos ponerle textura a un individuo, entonces al menos para ese individuo sabemos lo que corresponde en cada escaneo con mucha precisión entre las personas. Es un poco más difícil, pero nos esforzamos mucho para asegurarnos de que las personas estén en buena correspondencia. La clave para eso es un buen registro, así que si te has registrado de manera que no haya deslizamiento,